¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a ver cómo configurar y qué usos le podemos dar a nuestro Echo Dot de tercera generación, comúnmente llamado como Alexa. Abrimos por aquí la cajita, lo compré localmente, obviamente lo pueden hacer por Amazon. Aquí está, por este ladito nos dice que es compatible. A ver, el más conocido es Spotify, los demás no los conozco bien. Por aquí nos dicen con dispositivos TP-Link, muy bien. Por este lado tiene Alexa, Bluetooth, Wi-Fi, salida de audio y silenciar y activar el micrófono. Sacamos por aquí, ahí lo dejamos. Está pesadito, Por aquí tengo un Redmi Note 8 Pro. Fíjense la diferencia, casi la mitad del teléfono es el tamaño, Sacamos por aquí el plástico. Ahí está, dejamos a un lado. A ver, el manual completamente en inglés. Por aquí otro papelito más. A ver, aquí abrimos. Ajá, el cable, la fuente de alimentación tipo americana, 15 watts. Por aquí tenemos el logo de Amazon. Sacamos por aquí el cable. Larguito, considerable. Esta es la entrada. Perfecto. Muy bien amigos, voy a probarlo durante semanas y volvemos rápidamente. Muy bien amigos, han pasado muchas semanas y vamos a ver cómo funciona nuestra Alexa. Lo que voy a hacer debería enseñarlo casi al final, pero va a ser con lo que vamos a iniciar. ¿Qué cosa? Reiniciar nuestra Alexa de fábrica. Ya sea porque algo funciona mal, queremos cambiar una cuenta y hacer todo de cero, o simplemente queremos vender nuestra Alexa. Entonces ahí es necesario reiniciar de fábrica. ¿Cómo se hace? Vamos a mantener el botón de acción, que es este de aquí, el que tiene como dibujo simplemente un pequeño círculo, ¿ok? Lo mantenemos durante 25 segundos hasta que las luces se encuentren en naranja. Ahí está. Modo de configuración activado. Sigue las instrucciones que aparecen en la app de Alexa. Muy bien, esto es para configurarlo de cero. Aquí en nuestro celular buscamos Amazon Alexa, que es este de aquí, le damos instalar. Ahí está, simplemente le doy a abrir y para esto deben tener una cuenta de Amazon, ¿ok? Si no la tienen, pues le dan simplemente a crear nueva cuenta. Lo pueden hacer en una PC más tranquilos. Listo, simplemente le colocamos y le damos en iniciar sesión. ¿Cómo te llamas? Pues aquí nos aparece, elegimos eso, aceptar y continuar, y aquí nos vamos ahora donde dice más, agregar dispositivo, escogemos Amazon Echo, aquí nuevamente donde dice parlantes, Echo Dot Plus y más, ese de ahí, permitir ubicación, claro que sí, configuración, aquí simplemente activamos. Ya está, le damos a mientras la app esté en uso, activar Bluetooth, ok, nuevamente bajamos, aquí activamos nuestro Bluetooth, ahora aquí nos dice que nuestro dispositivo tiene que estar con luz naranja, efectivamente, ahí lo están viendo, le damos a que sí, ya lo reconoció, Echo Dot 222, muy bien, esperemos un momento, sigue buscando Wi-Fi. Actualiza tu dispositivo, te haré saber cuando esté Listo, se conectó al Wi-Fi con el que estamos en nuestro celular. Continuar, aquí algo muy importante para la voz de Alexa, el idioma correcto, la voz que todos conocemos de Alexa aquí en Latinoamérica es el de español, pero de México, ¿ok? Si ponen el de España, pues es otra voz muy diferente, el de Estados Unidos también. Continuar, le damos en OK. Bueno, aquí simplemente donde va a estar ubicado nuestro Echo Dot, en este caso yo le pongo sala, no hay problema, damos en continuar. Aquí podemos configurar una dirección para que nos dé muchos datos de donde vivimos. Voy a colocar simplemente mi distrito y la ciudad. Escojo ese y le coloco simplemente casa. Siguiente. Amazon Sidewalk es una red compartida que ayuda a que los dispositivos funcionen mejor. Le voy a dar en activar. Un pequeño video, ustedes les pueden dar play, yo le doy a continuar. Listo, vamos. Hola, es un placer conocerte. Vamos a empezar con 4 sugerencias. Para hablar conmigo, simplemente di mi nombre y hazme una pregunta. Prueba a decir, Alexa, ¿cómo está? Ok, se dijo su propio nombre y se cortó. Como ven, en el celular también podemos configurar para cuando digamos Alexa, pues nos haga caso. Simplemente le damos ahí, pero les recomiendo que no, porque cuando estén usando la aplicación y quieran usar también el dispositivo como tal y decir Alexa, pues se va a activar en los dos y va a haber problemas. Así que le doy aquí a que no. Y ahora vamos a pasar a las funciones del dispositivo rápidamente. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Bajar volumen, subir volumen. El botón de función, que ya lo vimos que es para reiniciar el dispositivo también. Y el botón para mutear los micrófonos, ¿ok? Presionamos esto y si decimos Alexa, pues simplemente ya no va a hacer caso. Está perfecto, activamos aquí. No sé si se logra ver, pero tenemos aquí 4 micrófonos. Al lado de cada botón, un micrófono. Toda nuestra bocina, por la parte de abajo nada. Por la parte trasera simplemente el cable que va a la corriente. No va a un puerto USB, no tiene batería para que sea inalámbrico. Tiene que ir a la corriente, ¿ok? Y aquí una
salida de audio. Me hubiese gustado que sea entrada de audio, es decir, que funcione como auxiliar, pero en este caso no, es salida de audio, que quiere decir que todo lo que se reproduzca aquí lo podemos enviar a otro parlante. A algunos esto les puede servir, pues por si quieren usar simplemente este dispositivo pues como el cerebro, el micrófono, y que el sonido salga pues a otro parlante mucho más potente. Listo. Y bueno, lo clásico, le podemos preguntar cualquier cosa. Alexa, ¿cómo está el clima en Arequipa? Hoy se esperan cielos parcialmente soleados, con máximas de 21 grados y mínimas de 11 grados. Alexa, dime un dato curioso. Pedro Infante grabó 344 canciones y actuó en 62 películas. Muy bien, y todas esas preguntas que se les ocurra a ustedes y ahí entretenerse con Alexa. Vamos a ver funciones un poco más importantes. Vamos a pasar a lo que es la música. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya saben que pueden vincular su cuenta con Amazon Music, ¿ok? En este caso, para agregar más funciones, algunos juegos, aplicaciones, así como en los celulares Android, instalas los archivos APK. Aquí vas a instalar lo que son las skills. Entramos ahí y la aplicación de música más famosa y con la que es compatible Alexa es pues Spotify. No es compatible con YouTube, ¿eh? Entonces aquí buscamos Spotify y ahí está. Entramos. Para cualquier skills ustedes van a hacer esto, ¿ok? Damos a activar. Vamos a hacer el ejemplo con Spotify. Aquí abre esto. En este caso ya me está reconociendo mi cuenta. En el caso de ustedes pues van a iniciar sesión en su cuenta de Spotify. Ponen su correo, contraseña, doy a aceptar. La cuenta de Spotify se vinculó correctamente. Muy bien, así de simple. ¿Quieres seleccionar un servicio de música predeterminado? Sí, quiero que para todo lo que sea música se vincule siempre con Spotify. Música Spotify, estaciones Spotify, podcast Spotify. Si le doy en cambiar, pues tenemos la de ellos, ¿no? De que es Amazon Music. Pero no, en este caso nos quedamos con Spotify. Listo, vamos a probar la skill. Ojo, si no tienes un plan de Spotify Premium, si pides alguna música de tal artista, te va a poner un álbum aleatorio de ese artista. Así que ser Premium en Spotify, pues tiene esa ventaja de que exactamente la música que quieras te reproduzca. Yo soy Premium y ahora les muestro un ejemplo. Quiero que me reproduzca, a ver, la música más conocida, latina. Alexa, reproduce Despacito de Luis Fonsi. ¿Quién no conoce esto? De Luis Fonsi en Spotify. Ahí está. Alexa, para la música. Seguramente ese extracto de música lo ponga en cámara rápida o simplemente lo borre para que no fastidie lo que es el copyright. Pero ya vieron que funciona, siempre y cuando tengan Spotify Premium. Vamos con la prueba de los parlantes. Para que tengan una idea, no es igual como si estuvieran aquí en vivo. Pero a ver, y de paso otra función, pues si están en Spotify, simplemente se van aquí dispositivos y mandamos la música pues a nuestro Echo Dot, que es el primero, a través de Wi-Fi, nada de Bluetooth. Me estaba olvidando, como no es compatible YouTube con Alexa, pero si nosotros lo hacemos por Bluetooth, pues mandamos todo el audio de nuestro celular aquí, cuando la aplicación pues no es compatible con Alexa. En este caso sí es compatible con Spotify, así que simplemente usa lo que es la conexión Wi-Fi. Le doy aquí a play. Ahí está, ven. Voy a bajarle todo y a ir subiendo poco a poco, ¿ok? A ver, ahí vamos. Subo. 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 Ya es todo. Bajo, bajo, bajo. Y es lo que les decía, es muy buena la calidad de sonido. Los graves se escuchan muy buenos. Y sobre todo que en el máximo volumen no se distorsiona ahí la música, el sonido como otros parlantes. Se escucha bien. Y por supuesto también le puedes pedir a Alexa siguiente canción, canción anterior, aumentar el volumen, bajar volumen, etc. ¿Qué más podemos hacer con Alexa? Un ejemplo más. Un juego, ¿ok? Aquí entro a mis skills. Aquí pueden ver todo lo que han probado, instalado. Por aquí tengo un jueguito, juego de animales. Y le doy a iniciar. Antes vuelvo a activar el micrófono. Escojo aquí Echo Dot. A ver. Miau, yo seré el gato. Es una broma. Por favor, piensa en un animal y déjame adivinarlo. ¿Es nocturno? No. ¿Tiene trompa? Sí. Déjame adivinar. ¿Es un elefante? Correcto. Gran elección. Ok, y así pueden pasar toda la tarde. Muy recomendable para los menores de la casa. Y entonces, así como les digo, pueden ir probando muchas más skills. Para los que son de Estados Unidos, tienen muchísimas más, ¿eh? Ojo, si radicas allá, puedes comprar hasta, me parece, por McDonald's o KFC. Tienen muchas más tiendas compatibles
compatibles con este dispositivo. Puedes poner alarmas, como ven. Lo que más uso son los recordatorios. De manera manual los puedes agregar aquí y simplemente Alexa pues te los hará recordar. Lo mejor obviamente es hacerlo sin el celular y simplemente ¿qué haces? Alexa, añadir un recordatorio. ¿Para qué es el recordatorio? Ir al supermercado. ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? En 5 horas. Muy bien, voy a recordarte dentro de 5 horas. Y listo, así de fácil pasa el tiempo. Recuerda, ir al supermercado. Recuerda, ir al supermercado. Simplemente te lo recuerda ahí 2 veces y ya, y para. En el celular de la misma forma te llega una notificación. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Una cosa importante que aquí he visto donde dice comunicación, aquí abajo. Tenemos varias funciones, aparte de las 2 funciones de en medio, que es donde más miembros de la familia pues tengan la aplicación. Es esta, a ver. Llamar. Si estoy fuera con mis propios datos, ya no con el wifi de la casa obviamente, con mis propios datos del celular, datos móviles. En este caso puedo llamar a mi propio dispositivo Alexa, como si fuera esto un teléfono fijo. Marco ahí, como ven, fíjense. Y ahí suena. Llamada de Jason Becerra. Alexa, acepta la llamada. Hola. Ok. Colgamos y se escucha muy bien, muy claro. Y la otra función es la de anunciar. Damos allí, que quiere decir que podemos mandar un mensaje por voz desde cualquier parte del mundo y pues simplemente Alexa lo va a reproducir. Por ejemplo, dejé olvidado la cocina encendida. Doy ahí la flechita. De Jason, dejé olvidado la cocina encendida. Así de fácil. Y hemos mandado nuestro comunicado. Ahora vamos a pasar a algo más interesante, un poco más avanzado, lo que es la domótica, ¿ok? Tenemos infinidad de dispositivos compatibles con Alexa para así convertir nuestra casa en una casa pues smart. Aquí nuevamente en la aplicación nos vamos a más y nos vamos nuevamente donde dice agregar dispositivo. Por ejemplo, aquí Alexa ha detectado un dispositivo compatible, el cual es el Fire TV, pero eso lo veremos ya en un video dedicado a este dispositivo que es muy bueno. Fíjense aquí todos los dispositivos que podemos pues comprar: focos, enchufes, interruptores, cámara, cerrar cosas, puerta del garaje, sensores, router, aspirador, televisores, consolas, parlantes, hornos, microondas, cafeteras, muchísimos dispositivos. Vamos a empezar por algo bien simple para ser demostrativo, aquí con un foco, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un dispositivo y ¿cómo lo configuramos con nuestra Alexa? Pues reconocemos primeramente que hemos comprado, en mi caso, un foco. También podemos venir aquí, ¿para qué? Para ver marcas y comprar correctamente algo que nos guste, ¿no? Algún interruptor, en este caso un foco, y pues así me topé con la marca Sonoff. Entonces aquí elijo mi marca, que sería entonces Sonoff. Aquí ya nos muestra los pasos. Primero debemos descargar la app de Sonoff y configurarlo. Luego volvemos, como dice aquí, a la app de Alexa. Entonces lo primero que debemos hacer es configurar dicho pues aparato, dispositivo, nuestro foco, nuestro interruptor, etcétera, con la aplicación de la propia marca. Descargar la aplicación Sonoff, que es la de mi foco. Ya la descargué, como ven, y en esta aplicación de la marca de mi foco es donde debo configurarlo primero. Para hacer la demostración me he comprado aquí un adaptador de nuestro foco para que lo tengan ahí bien de cerca. Me he demorado bastante configurar este foco en la aplicación del fabricante, me ha costado la verdad, así que creo que sí va a haber un video dedicado especialmente a la configuración de este foco con su respectivo pues aplicativo, ok. Vámonos con Alexa, damos en siguiente, activar para usar, escojo WeLink, la aplicación. Ahora vamos a enlazar las cuentas, enlace, muy bien, se ha vinculado, pongo cerrar, detectar dispositivos, le he puesto cerrar, no lo he encontrado, pero aquí me aparece en luces, me aparece aquí, luz white activado, al parecer ya está. Esta es otra función muy buena, activamos rutinas para que a ciertas frases pues Alexa haga una determinada acción. Por ejemplo, Alexa buenas noches, entonces ya va a apagar las luces, o Alexa que se haga la luz y va a encender. Lo voy a poner a activar esta rutina, vamos a probarla, a ver. Alexa, buenas noches. Ok. Y listo. A ver, vamos a encenderlo una vez más. Alexa, que se haga la luz. Ok. Excelente, ¿eh? Y hablando de rutinas, pues aquí pueden agregar muchísimas más. Aquí tenemos rutinas destacadas. Infinidad de rutinas que se pueden acoplar a diversos eventos que tengamos, dispositivos, lo que deseen que haga con simplemente decir buenos días. Entonces Alexa te enciende el foco, te enciende tu televisor, por ahí de repente una terma compatible, infinidad de cosas. Muy bien amigos, creo que hemos abarcado todos los temas que podíamos hacer con Alexa, muy bueno. Escuchar música, recordatorios, lo que son las rutinas que lo vimos al último, añadir dispositivos compatibles con Alexa, usar la función Bluetooth, recuerden que tiene salida de audio, podemos comprar también con Alexa. Alexa, ¿puedes comprar por Amazon? Puedo ayudarte a volver a pedir artículos de uso cotidiano, dar seguimiento a los envíos,
agregar artículos a la lista de compras o responder preguntas sobre productos. Para comenzar, dime qué necesitas. Ya ven, así que si tienen su cuenta de Amazon, pues lo pueden hacer tranquilamente así. Cualquier duda lo dejan en los comentarios, redes sociales en la descripción del video y nos vemos en un próximo video. Bye bye. No olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por Facebook, que ahora les está apareciendo en la pantalla, y también pueden seguirnos a través de nuestra red social Instagram. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al video.